Hola, este es un nuevo día para que te goces en el Señor. Bienvenido a casa. Y le tengo una noticia. No solo hay padres que son estrictos y tienen cuidado a sus hijos y no les entregan celular. O hay padres que les entregan celulares a los hijos que no tienen redes sociales. Pero no se le olvide que aún así el mundo está plagado de maldad y que los compañeritos que rodean a nuestros hijos están bajo contaminación todo el tiempo, en contaminación espiritual. Y así ellos no estén pegados con redes sociales, otros les están enseñando cosas sucias. Otros los están contaminando, los están llevando a que ellos experimenten cosas que nunca habían experimentado. Y otro problema que tiene el ser humano nace con esa iniquidad que lleva a que uno peque y que tenga un deseo ardiente por las cosas malas. Todo ser humano tiene un deseo ardiente por las cosas malas, porque eso ya viene por genética. Desde Adán y Eva, ¿cierto? Que pecaron en el huerto del Edén. Dígale que está a su lado, no subestime a su hijo. No lo subestime, no piense que no. Es que eso es para otros, eso no es para mí. ¿Y sabe por qué está la sociedad así? Porque los padres se han ocupado más en ir a trabajar y conseguir mucho dinero para darle muchas cosas materiales a los hijos, que por la crianza que les van a dar, que por la formación que les van a dar, que por el afecto que les puedan brindar. He escuchado hijos de gente muy adinerada que dicen: a mí me dieron todo menos lo más importante, el afecto, el cariño y el calor de familia o de hogar. Porque ellos comienzan a sentirse solos cuando ellos no tienen ese cuidado de paternal o ese cuidado maternal de la madre o del padre. Ellos comienzan a refugiarse con amiguitos. Y los amiguitos, ¿qué terminan haciendo? Contaminándolos. Y ellos contaminan a otros. Es un círculo que se maneja entre los niños y los jóvenes. Tremendo lo que sucede. A uno le da tristeza, porque son las generaciones que se están levantando. Y son las generaciones de las cuales Jesús habló, que iban a ser las generaciones más difíciles de la historia de esta tierra. Porque son las últimas generaciones ya previas a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, iglesia, ponle cerco a tu hijo. Ora por él antes de enviarlo a estudiar. Ora por tu hijo antes de enviarlo a estudiar. No lo mandes así. Mira, ayer estudiando ese tema recordé cuando yo comencé a predicar acá sobre guerra espiritual, sobre abuso sexual, sobre sexualidad. Y en ese tiempo a mí me daba un susto impresionante tocar aquellos temas, porque resulta que habían todavía unos jovencitos y yo pensaba que no, que esos jovencitos, que simplemente yo les iba a enseñar algo que ellos no sabían. Y cuál sorpresa me llevé cuando hasta los más chiquiticos sabían hasta más que yo. Y me llevé, fue la sorpresa, fui yo, ¿cierto? Fue aterrador ese tiempo. Y comencé a hablar sobre la sexualidad y comienzan a salir casos de abuso sexual, de violaciones. Y me quedé sorprendida porque no había nadie que no estuviera involucrado con abuso sexual. No había nadie que no estuviera involucrado con sexualidad, porque todos tenían, de alguna u otra forma, estaban untados de eso. Qué cosa tan terrible la que estamos viviendo en estos tiempos, ¿cierto? Y el pecado siempre ha existido, pero nunca como el pecado que existe hoy en día. Entonces yo dije: Dios mío, con eso que Dios me mostró, porque fue el Espíritu Santo quien me mostró,
Entonces yo comencé a orar por mis hijos. Ellos no podían salir de acá de la casa sin antes que se hiciera una oración para ellos salir a estudiar. Yo recuerdo que muchas veces mis dos hijos me decían: no, mamá, oramos después que yo venga, porque estoy muy afanado y me cogió la tarde. Y le decía, me le paraban la puerta y le tiraban la puerta y le decía: de acá no me sale hasta que no oremos, y prefiero que hoy pierda un día de clase y no que usted salga sin la bendición de Dios y sin la cobertura de Dios. De acá no me sale. Y me les paraban la puerta y no podían salir, y ellos desesperados por salir, por irse a estudiar, porque con los jóvenes es una lucha. A veces usted tiene que empujarlos para que vayan a estudiar, y a veces tiene que antes atajarlos, ¿cierto? Atajarlos porque ellos son desesperados por irse. No deje que su hijo se vaya a estudiar sin antes hacer una oración de guerra espiritual. Cubra a su hijo, cúbralos. Yo los cogí a ellos dos, y entonces para que me quedara más fácil, porque eran dos, no oraba por uno y por el otro aparte, no, los cogí a los dos y les decía: entrégueme las manos, y cada uno me ponía en las manos, y yo llegaba y hacíamos acá un círculo y nos poníamos a orar, y yo comenzaba a orar: Señor, ahora mismo te pongo en tus manos a mis hijos, a Jean Paul y a Jean Carla, y te pido, Señor Jesús, que tomes control de sus pensamientos, de sus emociones, de todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, irreprensibles para cuando tú llegues, Señor, y líbralos de todo ataque del enemigo, estratagemas y artimañas de Satanás, de todo decreto del infierno que tiene contra mis hijos. Líbralo de malas amistades, aleja malas amistades de las vidas de mis hijos. Que toda persona que se acerque a hacerles daño, Señor, frustra todo plan. Y no los dejaba ir para el colegio hasta que yo no hacía la oración y les decía: los cubro con la sangre de Cristo. Declaro el poder del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y en el nombre de Jesús quedas bendito. Y ahí se les da de beso cada uno para el estudio. Porque el rechazo del mundo hace que usted se acerque a Dios. ¿Qué es el pecado? El pecado es la ausencia de Dios en nuestras vidas. ¿Qué es el pecado? La ausencia de Dios en nuestras vidas. Entonces, el pecado está en todo ser humano. Y cuando una persona se descuida porque se entretiene mucho con las cosas del mundo, comienza a practicar las cosas del mundo. Así no se congregue. Vea, es tan importante traer los niños y los jóvenes a la iglesia. Hay padres que dicen: no, yo los niños los dejo ahí en la casa porque es que es muy cansón o es muy cansona, y entonces mejor me voy para la iglesia sola, porque no, ese muchachito, pues antes al cansón hay que traerlo para la iglesia para que sea regenerado y restaurado por Dios. Acá hubo un tiempo que traían un niño, que los niños tenían muchos traumas, y este niño comenzaba a meterle el dedo dentro de los oídos a la gente, por la nariz, la gente que estaba sentada acá en el culto. Eso es muy desagradable. Y me decía la mamá: no, pastora, yo no voy a volver, porque usted sabe que yo no puedo andar sola, a mí me toca andar con estos niños, y a mí me da mucha vergüenza porque ellos no dejan escuchar la palabra a nadie. Comienza a introducirle los dedos allá por la nariz, por los oídos, por donde habían orificios, por ahí quería meter el dedo. Y a veces cogía y las personas le levantaban los pies de acá adelante para tirarlas hacia atrás. Y yo le dije: no, siga trayendo al niño, porque el niño necesita más que cualquiera. Él necesita ser formado su carácter. Y comencé a orar por ese niño y a ungirlo y a reprender todo espíritu de rebeldía sobre él. Comencé a orar por él y les decía a los de la escuelita: tómenme a estos niños como algo importante. Allá, por favor, ore por ellos y enséñeles principios, valores. Y comenzamos a hacer ese trabajo en ese niño, y después era un niño ejemplar dentro de la iglesia. Se congregaba y donde lo sentábamos, ahí se quedaba quietecito. Se escuchaba todo el culto junto con las demás personas. Y yo les podría decir quién es ese niño, pero mejor quedémonos callados, ¿cierto? Porque no sé si ustedes recuerdan qué niño era. Y después citaba la palabra. Y después citaba la palabra hermosísimo.
Entonces dígame si sí se puede. A los niños hay que darles formación, a los jóvenes hay que hablarles todo el tiempo, estarles predicando, exhortándolos, buscándolos. Usted haga devocional con sus hijos, pregúnteles cómo les ha ido. Pídale al Espíritu Santo que le revele, porque ellos comienzan a cerrar la boca y por miedo no le cuentan a ustedes cosas que experimentan en el colegio. Pregúntele a los niños de acá a la iglesia, pregúnteles a ellos cuántos han experimentado tabla de Ouija, y le digo que no falta ni uno que no lo haya hecho. Todos lo han hecho, todos los que están acá presentes y los que no vinieron. Imagínense practicando cosas de brujería, los niños de la iglesia. Comienzan a practicar retos que les ponen por internet y así usted no le tenga ese celular a su hijo. Resulta que otros sí aprenden cómo se hace y les enseñan a ellos así de sencillo. Y uno está pensando, no, mi hijo, no, los comportamientos, que es muy dócil. El diablo, Satanás, por eso le dicen la serpiente antigua. ¿Cómo se le dice a Satanás? La serpiente antigua, porque es astuto. Satanás es muy astuto. Satanás brega, él hace todo lo posible como dañar a nuestros hijos, como destruirles su vida. Pero mire, a usted y a mí Dios nos dio una gran responsabilidad. ¿Y sabe cuál es? Cuidar de nuestros hijos. Dígale que está a su lado, cuida tu bendición. Gracias por habernos acompañado en la experiencia en línea de Igley Cooper Alonso. Recuerda suscribirte y activar las notificaciones. Bendiciones.